Bueno, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque una oportunidad más para congregarnos, gloria a Dios, que ya van a estar tranquilos ellos. Yo les digo que no se preocupen, aquí todos los que hemos sido padres, aquí el único que es alma es Saúl. Pero ya le va a tocar, cuando toque en la madrugada, venir, levantarse. Yo le doy gracias a Dios que Dios me dio hijos cuando estaba más pollón y más delgado, porque a las 2 de la mañana era como un reloj. Todos los días a las 2 de la madrugada este hombrecito se levantaba a las 2, pero como 4 años fue eso. Pero el Señor ha sido fiel, ahora ya no me levantan ellos, ahora quiero yo levantarlos para que me traigan un vaso de agua. Bueno, hermanos, vamos a seguir estudiando la serie que hemos estado abordando estos días sobre lo que son las obras de la carne. Yo había calculado que en alrededor de 6-7 lecciones máximo íbamos a abordar todos los temas, pero fíjense que las obras de la carne pero fíjense que el tema está tan, digamos, carnudo, ¿verdad? Que hay que irlo desglosando. Algunos nos ha tocado abordar un solo pecado a la vez. Lo más que hemos abordado son 2. Y creo que hoy no va a ser excepción, solo creo que abordaremos uno. Los celos. Vamos a hablar de los celos. ¿Verdad? ¿Cuántos se han gozado con los celos? Tremendo, ¿verdad? Miren, primero que nada, ¿verdad? Ya que estamos hablando de esta serie, vamos a seguir avanzando en ella, tratando de que la cumplamos tal vez para finales de mes, hayamos salido de esta serie, para después entrar con la serie de los frutos, pero del Espíritu, ¿verdad? Sé que ahí también nos vamos a dar bastante música. Las obras de la carne. El tema del día de hoy son los celos. Ahora, quiero primero que entendamos algo. Aunque los celos como tales son frecuentes en los hogares de muchos cristianos, ¿verdad? Los cristianos no pueden tener celos, porque en casos de cristianos no se puede encontrar. Pero vamos a ver de qué celos habla Pablo y de qué celos habla la Biblia, porque hay una diferencia entre celos y celo, sin eso, ¿verdad? Hay una diferencia y hay que dejarla plasmada hoy para que tengamos algo así, como dijo la hermana, para que tengamos una idea más clara, ¿verdad? Porque si escuchan una expresión, yo soy celoso de Dios, no, celo es malo, todo es malo, ¿va? Hay que entender estos conceptos y esta es la idea de hoy, que entendamos la diferencia entre celo y celos. Unos vienen de la carne y otros provienen de Yo soy un Dios celoso. Vamos a leer primero la cita que hemos venido estudiando todas estas reuniones. Yo creo que ya se las saben más o menos de memoria. Gálatas 5, 19 al 21. 16 al 21. Entonces, 19 vamos a leer. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Señor, te pedimos en esta noche que nos des entendimiento nuevamente para esta palabra.
para que abras el buen tesoro en nuestras vidas y nos enseñes y nos instruyas a través de él. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Lleva cautivo todo pensamiento en la obediencia de Cristo Jesús. Miren, yo sé cuando empezamos a leer esto de idolatría, hechicería, adulterio, fornicación, muchos quisiéramos decir bingo, porque todas tenemos, o tenemos un montón, ¿verdad? Un montón de cosas. Pero cuando andamos en el mundo, es normal que practicáramos estas obras. ¿Por qué? Porque ya vimos en la lección pasada cómo en las obras de la carne no se pueden someter a los de la ley, simplemente porque no pueden, no se sujetan a la ley, no se sujetan a la voluntad de Dios, porque son totalmente, diametralmente opuestos. No podemos ser, por ejemplo, herejes y creer que Dios nos va a aceptar así. No podemos ser idólatras y pensar que Dios nos va a aceptar así. Miren que yo les quiero decir que cuando empezamos a estudiar esto, y cuando llegamos al tema de la idolatría, personalmente a mí también se me abrieron muchos ojos, los ojos en muchas cosas. Pensaba de que ese versículo del Señor, Señor, en aquel día va a sorprender, yo sabía que iba a ser a muchos, pero va a ser a multitudes de lugares donde creen que adoran a un Dios, pero no es el de las Escrituras, y al no ser el de las Escrituras, es una idolatría la que se practica. Muchos dirán, como decía Aarón, en nombre de Jehová haremos fiesta mañana. Y muchos esperan, dicen, el arrebatamiento, pero para ellos no habrá arrebatamiento, habrá un crujir de dientes. Iglesias que tergiversan el evangelio a conveniencia, diluyen el mensaje, a fin de que la gente no se sienta ofendida. Yo el otro día le decía a Sara, no sé si fue ayer, hay inmensas congregaciones de iglesias pequeñas. ¿Qué quiere decir esto? Un montón de gente en un lugar no hace precisamente una iglesia grande. La iglesia son los escogidos de Dios, que siempre van a ser los que van a permanecer. A través de la historia dice que cuando la mayoría de los israelitas doblegaba su rodilla a Baal, Dios siempre se guardó un remanente. ¿Lo han leído a través de la historia? Pero yo me guardé un remanente que no dobló su rodilla a Baal, por ejemplo. Y cuando vemos estas cosas, y quiero decirles esto, en Ezequiel, creo que capítulo 8 o capítulo 9, lo pueden leer en sus casas, habla sobre el juicio de Dios, que siempre comienza por su casa. ¿A quién creen ustedes que van a llamar primero cuando esté en el trono blanco? A los escogidos. No, en el trono blanco van a llamar a quiénes primero. A los pastores, a los que se creyeron cristianos, ¿ok? Porque ellos eran los llamados a predicar el evangelio y no lo predicaron. No procuréis ser maestros muchos de vosotros, porque hay gente que son pastores de dedo, no eran llamados a pastorar, porque este mensaje es el mensaje más difícil de manejar, tratar con gente difícil. Miren, vamos a empezar con lo de los celos. Vamos a seguir hablando de eso más adelante en el resto de la noche. Empecemos por definir las palabras celos, ¿ok? La Real Academia declara que los celos es una duda, inquietud, desconfianza, sospecha de engaño. Por ejemplo, no falta de cuando las personas son celosas, me muero de celos cuando no estoy contigo. Y uno se siente hinchado, no sabe lo que está diciendo, no sabe lo que está creyendo. Duda, inquietud, desconfianza, sospecha de engaño. Miren, cuando yo le empecé a leer duda,
¿Quién es el que trabaja con la duda? El enemigo. Desconfianza. Dios nos manda a creer. Él nos manda a ¿qué? A confiar. Él influye para que confiemos. Otro de los aspectos que habló sobre los celos en la Real Academia define celos como resentimiento, envidia de los triunfos ajenos, lo que llaman celos profesionales, ¿verdad? Resentimiento. Envidia de los triunfos ajenos. Ahora quiero definirle la palabra celo, sin la S. Dice que es, y qué gran diferencia hay entre una sola letra. Celo significa cuidado, diligencia e interés por algo, que hace las cosas que tiene a su cargo. Un sinónimo sería diligente, ¿verdad? Cuidado, diligencia e interés con que alguien hace las cosas que tiene a su cargo. Otra definición es cuidado y esmero en el cumplimiento de los deberes. ¿De acuerdo? Y miren qué cambio solo con una S. ¿Cómo cambia? Creo que quedó muy pegado, no me va a caer. Cuidado. ¿Podría chequear el ventilador, Octavo? No quiero que lo vayas a sorprender a tu esposo. Un poquito más, como que sonó, no sé si lo puedes hablar un poquito para acá. Cuidado, ¿de dónde te cae? A ver. Queremos sorpresas. Como hoy que un carro salió solo, se quiso salir solo y quiso salir a dar la vuelta y se tiró el portón solo. Ahora que lo íbamos conduciendo. Se tiró el portón. Va a salir Dios el carro. No, el de aquí al frente. Me decían, pero le digo, tengo que aparecer carro. No voy a dejar de sacarlo porque ya no lo tiene llevar. Ok, cuidado y esmero en el cumplimiento de los deberes. Vamos a ir avanzando porque vayamos entendiendo esto. Ahora, esta palabra que Pablo habla viene del griego celos, es muy diferente a la que traduce al español, pero dice hervor. Es la aplicación figurada, un hervor. ¿Cuál es la palabra? Celos, con Z. Z-E-L-O-S, celos. Y normalmente tiene una aplicación como de los celos, ¿verdad? De hervor, de algo como que arde, como que golpea. Ahora, les voy a hablar primeramente del celo y después terminaremos hablando de los celos, ¿verdad? Vamos a hablar del celo primeramente de Dios, para que diferenciemos entre celo y celos. Uno es obra de la carne, otro es el fruto de madurez. Celo de Dios. Vámonos a ir a Romanos 10:2. Romanos capítulo 10, versículo 2. Romanos 10:2. Romanos 10. Capítulo 10, versículo 2. Amén. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y vayan así un poquito arriba. Y habíamos hablado que celo es cuidado y esmero en el cumplimiento de los deberes. Cuidado, diligencia, interés
con el que alguien hace las cosas. Ahora, el celo de Dios es una bendición en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque primeramente el celo de Dios va a movernos a que busquemos hacer las cosas diligentemente, correctamente, bíblicamente. El celo de Dios nos va a mover a no estar metiéndonos en pecado. Nos va a mover a buscar la verdad y no a dejarnos seducir por las mentiras. El celo de Dios. El celo de Dios nos va a mover, ojo, a oponernos inclusive al error, aunque muchas veces la gente te escupa y te vitupere por eso. Y quiero mostrarte un ejemplo en el cual podemos ver el celo de Dios manifiesto en un hombre que fue perfecto, en Jesucristo. Vayámonos a Mateo 21, 12 y 13. Vamos a ver el celo de Dios en Jesús. Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13. Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13. Dice así, amén. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa de oración será ¿qué? Llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Quiero explicarles algo. Era una costumbre cuando la gente venía a adorar al templo, cuando traían sus diezmos y cuestiones así, que eran del grano, de todo lo que pasaba de la medida de la vara. Los que hacían la transición, los que venían de lejos y tenían ganado, en vez de comprar, de traer ganado, lo vendían, y después en el templo compraban también lo que era la expiación. Entonces, ¿qué pasaba? Si el carnero valía, la oveja o el carnero, el macho cabrío, valía, pongámosle, $20, precio normal. Cuando venía una persona a adorar, digamos, de largo, y venía acá, no le cobraban 20, le cobraban 80, ¿verdad? Entonces, se había, dentro del mismo templo, en las partes del atrio, estaban estos vendedores, estos cambistas, y eran unos ladrones, eran unos usurpadores. O sea, venía la gente con toda la voluntad, y si quería expiar sus pecados tenía que pagar más de la cuenta. Entonces esto encendía el celo de Dios en Jesús, porque miraba que los sacerdotes, los fariseos, obviamente tenían alguna parte. Si eran los fariseos, si eran los sacerdotes y veían esa injusticia, ¿qué tenían que hacer? ¿Qué tenían que hacer? Si eran ellos los que administraban el templo, tenían que decirle a los cambistas, a los vendedores, que fueran justos con la medida, pero no, porque eran avaros. La mayoría de ellos eran avaros. Ahora, Cristo se enfada con esta actitud de estas personas y dice que destruyó, volcó las mesas, hizo. Ustedes han visto incluso una película, creo que no sé si es La Pasión, que se hace un momento que tira, se hace una rienda y les pega y todo, ¿verdad? Y uy, el Dios de amor, dice la gente, vamos, no Dios es justo. Y esa es una muestra de cómo Dios castiga y deshace todo eso, y les dice, todavía le suelta la palabra, ¿va? Porque es lo que me gusta, Jesús siempre habló con las palabras. Mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque ahí robaban. Ahora, muchos, yo imagino el zafarrancho, el problema, la gente viendo todo esto,
el desorden y todo eso. ¿Y qué pasó? Muchos, ¿cómo se atreve ese hombre a venir aquí a hacer eso? Algunos, sin embargo, se sintieron aliviados. ¿Quiénes? Los que venían de lado y les cobraban de más. Por fin uno que hace justicia. Aunque posiblemente a los fariseos no les gustó porque era parte de sus ingresos. Ahora, ¿qué sucede? A veces usted va a tener que decir la verdad. A veces va a tener que confrontar el error. Y va a haber más de alguno que no va a querer escuchar porque lo ofende. Más de alguna vez tendrá que sacar, como les decía yo, eso, a que está dentro y que tiene que salir, porque usted sabe que Dios lo ha puesto por atalaya y si usted no habla, Dios puede levantar una piedra para que hable. Entonces, cuando hay un error, yo le decía, un día hablábamos con mi esposa y lo preguntamos aquí, si yo, hipotéticamente hablando, descubriera que don Vidal tiene un pecado y me dice, mire, hermano Vidal está haciendo esto, está haciendo lo otro, y hay varios testigos, aunque es mi papá, ¿cuándo sería el tiempo de Dios para corregirlo? A ver, ¿cuándo? No importa, diga lo que usted piensa. ¿Cuándo sería el momento de Dios para advertir del pecado a alguien cuando usted se da cuenta? En el momento correcto. ¿Por qué les quiero decir esto? Miren, cuando usted escucha a una persona, siempre le dice, espere el tiempo del Señor para hablarle a fulano o a fulana. ¿Sí o no? ¿Lo han escuchado o no? Sí, el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es ahora. ¿Por qué? Si se muere mañana, el otro día, todavía miren cómo es esto. Estaba Emilio y nos contaba una historia de que él estaba hablando con un hombre y hablaban y él no le testificó. Hizo que pasaron 6 meses, bendiciones, pasaron 6 meses y 6 meses después preguntó, ¿y fulanito? Ay, no sabía que hace 6 meses se murió. ¿Cómo les? Hace 6 meses se murió, pero yo estuve con él el día tal y tal, el día siguiente me mató, el día siguiente se murió. Y dice que él en su corazón tenía aquel dolor, no sé por qué no testificó de Cristo. ¿Quiere cargar usted con algún muerto de eso? ¿Quiere cargar usted alguno? Pues no se guarde la verdad, dígalo, aunque duela. Yo le voy a decir una cosa. ¿Sabe que nosotros somos pocos? Y por aquí ya pasaron varios, ¿o no? De la primera camada solo está Claudia. Ya pasaron varios. ¿Por qué algunos no echan raíces? Por la palabra te va a confrontar casi que desde el principio. Y ahora al principio, miren, yo cuando leemos esta lista que leímos muchos, yo sé que porque lo leímos la primera vez, tratando de esquivar, pero es cierto. ¿Qué hay que hacer? Venir a Dios y pedirle perdón, clamar a Él. Entonces, uno cuando aconseja, y se lo voy a dar de consejo, la Biblia da un orden, solamente da un orden, con misericordia y con verdad. No es que yo venga, y es que aquí más adelante vamos a ver esto, que yo diga, Miguel Ángel tiene un problema, aquí me la descuento. ¿Por qué? No funciona así. El Proverbio 16:6 dice, con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Pero dice también que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, ¿qué sucede? El tiempo de Dios para hablar es ahora. El reino de Dios se ha acercado ahora. Y la palabra tiene que ser sembrada en los corazones de aquellos que corren a una eternidad sin Dios. Por eso yo les insto que testifiquen. Ahora tiene que ser el Espíritu Santo quien los mueve y los convence. Yo no quiero que ninguno de nosotros nos pase eso de que le pudimos hablar a alguien y se murió. Y se murió sin Cristo. ¿Por qué? Porque nos van a pedir cuentas hasta de las cosas que nos dijimos.
Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿O no? ¿Qué dice la Biblia? Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, a diario tenemos que ir viendo a quién le testificamos. Pero sobre todo, tratar de vivir la palabra, porque no es solo de venir y dispararles a otros y nosotros nada, ¿va? Sí, no se trata de eso, se trata de ser justos. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Miren, cuando nosotros tenemos este celo de Dios, miren, esto es, ¿cómo les puedo decir? Esto es bien difícil de entender humanamente, yo no lo puedo ni explicar humanamente. Lo que les puedo decir es que Dios te va a mover, y cuando Dios te mueve, aunque no le guste a la gente, aunque te hagan caras y se enojen contigo o dejen de hablarte, tú ya libraste tu alma de ellos, tú ya libraste su sangre, no va a ser sobre ti. Pero el problema es cuando nosotros callamos por afinidades. Si en esa iglesia yo no tuviera el celo de Dios, fuéramos más, se lo garantizo, fuéramos más, evadiéramos temas controversiales o temas que golpean con el fin de que no se fueran. Se lo garantizo. En cualquier iglesia donde la palabra de Dios sea predicada, y yo le digo que estamos en el proceso, no somos perfectos, Dios quiera vayamos mejorando en esto, pero cuando la palabra de Dios es desenvainada, miren este pensamiento que escribió John MacArthur, dice que la palabra de Dios es una espada, no es un hisopo. Es una espada, y para ser utilizada tiene que ser desenvainada correctamente, si no, no tiene efecto, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros decimos, con amor, con cariño, sí está bien, pero con verdad. Si yo solo mira Sara, mira, y nunca le digo nada, nunca vas a saber en qué está mal. No, yo sé que cuando estamos nosotros con quien más nos sacamos las canas es con nuestra pareja, ¿va? Y aquel otro, y así la tiramos. Pero bueno, sigamos. Debemos de anhelar este celo. El celo de Dios es algo bueno, es algo provechoso, y aunque parezca que no es de bendición, sí lo es, porque aunque no ganemos puntos con los hombres, estamos haciendo la voluntad de Dios, y al final del día, eso es a lo que Dios nos mandó, a tener una comunión con Él y a honrarlo. Lo vimos en el discipulado. Y no honramos a Dios mintiendo. Bueno, otro celo que tenemos que cuidar y buscar, el celo fraternal. Quiero que vayamos a 2 Corintios 11, del 1 al 4. 2 Corintios 11, del 1 al 4. Yo le llamaría esto, el celo fraternal es una exhortación entre hermanos. 2 Corintios 11, del 1 al 4. Dice así. Miren, este es Pablo hablándole a la iglesia de Corinto, que fue una iglesia problemática. La iglesia de Corinto tenía, bueno, ¿para qué? Una cantidad de pecados que le mencionaron a esta iglesia, problemas de que falsos maestros, falsos dones, falsos mover del Espíritu Santo, un solo. Dice así: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente, escuchen bien esta analogía, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos
sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera ¿qué? Fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que no es el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, esto es como cuando el hermano me decía, yo no sé si mi hermano no viene porque yo le dije algo. Si no viene porque usted le dijo la verdad, no viene porque no quiere, porque la verdad es la dijeron en amor. Pero mire, entre hermanos está eso que a veces esperamos que solo sea el pastor quien le diga las cosas. Y una de las cosas que tenemos que entender es que cuando somos iglesia de Dios, somos miembros de un solo cuerpo. ¿De acuerdo? El orden de Dios es este. Si el que está, voy a tomar el ejemplo de Miguel Ángel. Miguel Ángel está mal en algo, y debe decir yo primero, hablar con él. Dentro de la organización de la iglesia. Si Miguel Ángel persiste en su pecado, es mi deber llevar 2 testigos para orientarlo. Mira, hermano, es que esto que está haciendo está mal. Y si persistiera en su pecado, dice la Biblia, exhíbelo delante de la iglesia, pero no para avergonzarlo, sino para arroparlo, para orientarlo, para que cada hermano ore por él, para que cada hermano busque que él se restaure. Y si persistiere en su pecado, dice la Biblia que lo expulsa. ¿Ha visto usted algo de esto? Nunca. Esperamos que no llegue el caso de que tengamos que expulsar a alguien, pero bíblicamente hay un orden, pero el pecado con amor. Ahora, si usted, mire en este caso, si usted es miembro de una iglesia y dice usted que no ama a Dios y de repente le cuesta algo, vamos a orar, pero el que descubrió el pecado con el que está pecando. Después, si persiste, la obligación es informarle al menos a 2 testigos. 2 personas, más 1, 3, y el que está pecando, 4, orando para que Dios transforme esa alma. Luego, si todavía tocara con la iglesia, una iglesia intercediendo por un solo hombre o una sola mujer, tiene que cambiar. Y si no cambia, es que nunca fue cristiano. En el peor de los casos, ¿o no? Pero tiene que haber un orden. Ahora, ese es el celo fraternal que tenemos que procurar. Así que si en algún momento, y algunos yo sé que ya se han sentado conmigo, yo los he sentado, ¿verdad? Saben que lo he hecho con amor y para edificarnos unos a otros. Si persisten en las mismas cosas, se le llamará con 2 testigos. ¿Ok? Entonces, la serpiente con astucia tentó a Eva. La serpiente con astucia se infiltró para que Eva pecara. Para evitar eso, nuestro celo fraternal tiene que hacer procurar que nosotros estemos pendientes no de la vida de nuestro hermano para dar, no, pero si miramos o lo escuchamos algo, espérate, se va a mi iglesia. ¿Qué pasó? Tal cosa, usted o usted piensa que escuché esto de usted, hermano, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Qué le pasa? ¿Es cierto eso o no? ¿Me entiende? Porque en amor, no de ir y a revolver la espera, porque ese no es el orden de Dios. Ese es el amor, el celo fraternal. Ahora, vamos a hablar de los celos. Los 2 tipos de celos que podemos ver. Están los celos que todos conocemos, que son los conyugales. Y quiero que vayamos a cantar 8:6. Y me gusta que sea en Cantares, ¿verdad? Porque en Cantares habla sobre esta relación entre Dios y su esposa y su prometida. Cantares 8:6 dice, búsquelo ahí. Cantar 8:6. Cantar 8:6 dice así.
ponme como un sello sobre tu brazo, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Qué bonito, ¿verdad? Qué romántico esa frase, ¿verdad? Salomón está inspirado. Fuerte es como la muerte el amor. Pero miren lo que le pone después. Es que a mí siempre me ha llamado la atención cómo Salomón escribía sus proverbios. Decía, como zarcillo de oro. Oh, qué bonito. Es la mujer hermosa en boca de cerdo. Algo así. A ver, como zarcillo de oro en hocico del cerdo. Ya, vamos mal. Es la mujer hermosa, falta de entendimiento. O sea, daba un poquito, hacía bien bonito algo y después venía la verdad. Mire, Cantares 8:6 dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Pero viene lo siguiente, dice, duros como el Seol los celos. Entiéndase que aquí Sheol en hebreo, se refiere al lugar de tormento, ¿no? Al lugar de los muertos, pero la parte del tormento. Duro como el infierno, los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Por eso vemos que en el griego, cuando hablábamos de las obras de la carne, de los celos, decía algo del hervor. ¿Se acuerdan cuando empezamos al principio de la predicación? Sus brasas son brasas de fuego, fuerte llama. Miren, cuando experimentamos esta obra de la carne en nuestras vidas, sufrimos. No hay nadie que diga que ha sido celoso y ha sido un celoso felizmente celoso. Alguien que ha padecido de celos nunca está tranquilo. Si es un hombre, por lo general son las mujeres, ¿o no? ¿Qué es más celoso, el hombre o la mujer? La mujer. Sí, yo creo que las mujeres son más celosas. Hay personas que les sale más barato ponerle un GPS a su pareja que están llamando. Dicen, ¿dónde estás? Ah, estoy en la casa. ¿Qué estás haciendo? Ah, estoy barriendo, estoy trabajando, qué sé yo. ¿Con quién estás? Sola. A ver, aguantar la respiración. Es cierto. Hay gente que es tremenda con él. Hay gente que monitorea. Miren, aquí yo conozco el caso de una persona que está aquí y lo llama. Aquí estoy, donde Ángel. Te lo que si quieres te lo paso, le dice. Y vamos a Barbaque la otra vez allá. Y allá, trin. Estaba enojada la persona, ¿va? Y lo llama el trin para regañarlo. Allá venía el rato la persona, allá lo van a agarrar cuando va a hablar otra vez, y allá queda trin. ¿Por dónde vas? Vámonos juntos. ¿Por qué no te quieres ir conmigo? Seguro tenés otro o otra. Y ya, ¿qué? Yo digo, miren que uno no es el afectado, pero eso es como el cigarro. Y el cigarro usted no necesita fumar, solo con olerlo le hace daño. Lo mismo de los celos, andar con una persona a quien celan es problema. Y hay otros que nos ponen de excusa hasta uno. Yo recuerdo de una persona que la mujer lo hacía aquí. Y voy a la casa de él a buscar un balón de basquetbol para jugar basquetbol. Y digo, ¿está fulano? Y es que no estaba en su casa. Y aquel que mataba en el mundo, yo la agarré en el aire, qué barbaridad. Metiéndome en mí en mano, y ya después decían que yo era la tapadera. Las cosas son problemas. Imagínense, uno se la gana porque de verdad. Es mejor hablarle a la gente y decir, mira, si vos sos celoso, si vos sos celosa, no andemos mucho en la calle ni me pongas de tapadera porque yo no soy, yo no sirvo para eso. Ahora, como brasas del infierno son los celos. Miren, hay gente que por celosos ni siquiera pueden dormir. Si le tocó dormir lejos de la casa esa noche, ¿qué estará haciendo fulano? ¿Qué estará haciendo fulana?
Yo sé que se ríen, pero es cierto. Hay gente que es tan celosa ¡qué barbaridad! Yo, pero me gozo porque mi esposa nunca tuvo el problema. Yo le dije, nosotros hablamos clarito desde el inicio. Si usted falla o si nos vemos, no voy a estar perdiendo mi tiempo. Y si usted me decía falla, también, digo, está bien, estamos juntos, hablados desde entonces. Sentar base. Ya después no hay nadie que pueda decir pío, porque ahí desde el principio. 1 Corintios 3:3. Esta expresión que hace sobre los celos y los celosos la podemos entender en 1 Corintios 3:3. Dice así: esta es la razón por la que las personas celosas no viven plenas, no viven felices, tienen problemas. ¿Por qué? Porque son, según este versículo, son carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Y por qué sigues celando a tu señora? Es que uno cuida lo de uno. No. Si usted tiene que andar pendiente de su señora o de su señor, usted puso la mirada o la puso en la persona equivocada, o no ha conocido a Dios, o no estaba lista para casarse. Consejo para los solteros: escojan hombre y mujer de Dios, no gente que los ande celando, porque los van a estar celando hasta cuando vengan a la iglesia. No escucho la alabanza, más que aquí no cantamos mucho. A ver, guarde silencio, respire hondo. Ok, esos son los celos carnales, los celos que estorban, que molestan y que causan discordia en el hogar. Eso le va a causar problemas. No hay mujer celosa o hombre celoso que sea feliz en su casa. Siempre tiene esa duda, siempre tiene esa sospecha. Anda revisando los celulares, la ropa le huele. La ropa, el olor, todo. Bueno, Saúl tiene celos de David, no este Saúl. Vamos a ir a los celos ministeriales. Estos son los, yo creo que decir, los más quemados, porque estos son dentro de supuestos hijos de Dios. Celos ministeriales. Saúl tiene celos de David. Ese es el tema, el texto que aparece en su Biblia en 1 Samuel, capítulo 18, versículos 6 al 9. Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 18, del 6 al 9. Estos son los últimos celos que vamos a ver, los celos ministeriales. Aconteció, primer libro de Samuel 18. Sí. No le gustó cuando digo. Ahora quiero que entendamos esto, ¿por qué? Primer libro de Samuel 18, 6 al 9 dice: aconteció que cuando volvían ellos, venían de matar ¿a quién? A Goliat, a filisteo. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿Y qué pasó con Saúl? Se alegró y se sumó. No, se enojó. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Ya empiezan, ¿verdad? Las palabras hechiceras, como hablamos el domingo pasado. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David.
Dice Romanos 13:3, andemos como debía honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni en envidias. Romanos 13:13, solo apúntenlo ahí. Dice la Biblia, y esto sí quiero que lo busquen, 2 Corintios 12.